Vamos a continuar entonces con el estudio bíblico. Siempre seguimos en Juan 4, 43 al 48 porque es el texto que tiene que ver con esta sanación de un noble. Después de este texto, o sea, al inicio del capítulo 5, viene la curación de un paralítico en el estanque de Betesda. Por lo tanto, son milagros, ¿no? Ya empiezan los milagros fuertes del Señor, siempre refiriéndonos al segundo año. El segundo año fue el de milagros, el segundo año de ministerio del Señor Jesús. Entonces, lo que estamos haciendo es hacer completar una especie de concepto, observar sus diferencias y que nos sirvan también para nuestra vida. Definir qué es milagro, qué es obra de Dios o lo que aparece en la teología, la providencia. Quería hacer esa separación entre milagro y providencia. Y por supuesto está las otras obras de Dios que tienen que ver con la creación. Es decir, lo que quiero explicar es que en la teología sistemática están las obras de creación de Dios y después está la providencia, entre ellas están los milagros. Y básicamente la teología sistemática es así como divide o separa la obra de Dios. Por ejemplo, la obra de creación, que es la primera, ¿la obra de creación es un milagro o no es un milagro? ¿Cómo podemos clasificar ese tipo de obras? Pues es a lo que me refiero. Allá en la esquina del pizarrón lo puse. Porque en realidad es separado, son las primeras obras, son las primeras manifestaciones de Dios que en realidad no se pueden clasificar como milagro ni solo como providencia. Recordemos que la obra de creación de Dios es en donde Dios forma todas las cosas, decreta y determina todas las cosas. En el caso de un milagro, solamente por referirnos, voy a regresar a eso por supuesto, pero por referirnos, un milagro es un acto sobrenatural. Bueno, ¿se le puede clasificar así a una obra de creación? ¿O la obra de creación de Dios se puede referir como sobrenatural? Pero si no está lo natural, si Dios está creando, entonces, ¿cómo puede ser natural o sobrenatural? No existe. Por eso es que son en realidad obras aparte. Son obras diferentes. No son en realidad las obras que tienen que ver o clasificarlas como providencia o milagro ni demás. Por eso tienen razón la teología sistemática cuando hablamos de obras de creación o el trabajo de creación de Dios. Ahí ya no podemos referirnos a lo natural o a lo sobrenatural, porque no existe. Dios está creando, Dios está formando la materia, Dios está formando la energía. Y recordemos que en esa misma creación Dios está haciendo sus leyes naturales, como la gravedad, como el tiempo, el espacio, todas estas cosas, las interacciones que se tienen, incluso las dimensiones, todo esto es creado por Dios. Entonces la obra de creación no se puede clasificar ni como milagro, ni se puede clasificar como providencia. Dios está iniciando o dando las bases, poniendo las leyes, poniendo los límites, que después ya se va a referir uno a lo natural o después ya pasando eso, lo sobrenatural. Entonces, la teología sistemática me gustó esa definición, aparta las obras de creación, porque no tiene sentido pensar que sean milagros, porque Dios está formando lo natural. Entonces, esa es una diferencia, por si les llama la atención o si estaban pensando en eso, muy interesante, esa diferencia con respecto a, ven en el capítulo 1 de Génesis, si quieren verlo ahí en sus Biblias, cómo Dios crea y en otras porciones dice, Dios hizo. Véanlo en el capítulo 1 de Génesis. Dios hizo entonces esto, Dios hizo aquello, pero en cuanto a la luz, por ejemplo, sea la luz. Y creó Dios esto. Entonces, es una diferencia que sí aparece en la Biblia, sí aparece en los manuscritos.
Dios crea y Dios hace. Entonces, cuando Dios crea, Dios está determinando las leyes. No solamente es hacer la materia, Dios está poniendo la materia, pero está poniendo las leyes, está poniendo los parámetros. Por eso, buenos días. Por eso es que no podemos clasificar la obra de creación en el mismo momento, tal así como aparece en el capítulo 1 de Génesis. Entonces Dios crea la materia y Dios crea las leyes, cosas, elementos y todo lo demás, dimensiones también deberíamos decirlo. Dios crea todas estas cosas y después empieza a formarlas, a usarlas, a cambiarlas, a mejorarlas, etcétera, etcétera, etcétera. Y es entonces donde sí ya vamos clasificando los términos como milagro, que tiene que ver más con un anuncio. Bueno, ahí están las definiciones, vamos a irlas viendo. Y por supuesto la providencia, que es en lo que nos quedamos la semana pasada. No sé si hay alguna duda ahí con respecto a la obra de creación o a las obras de creación de Dios, o algo que quieran añadir. Cuando vemos la palabra Dios hizo, o la expresión Dios hizo, es que Dios formó. Dios tomó de cosas que ya estaban y formó. Es como Dios hizo al hombre. ¿Cómo hizo al hombre? Toma del polvo de la tierra, ya sabemos todo esto, y entonces forma su cuerpo y de ahí le da el soplo de vida. Entonces Dios no está creando de la nada. Ese es otro término, no lo vamos a ver, pero es otro término, el ex nihilo, que es crear de la nada. Dios crea de la nada, esa es la obra de creación. La obra de creación, ¿qué pasa? No había materia, no había luz, no había dimensiones, no había nada. Dios entonces lo hace. Y de hecho ni siquiera podemos saber exactamente cómo es que lo hace. O sea, simplemente lo hace creando la materia, creando las cosas, creando los elementos, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería el ex nihilo, el crear de la nada. Ex nihilo significa crear de la nada, las obras de creación. Y están las obras como de providencia, por así decirlo. Dios provee, Dios mejora, Dios manipula, esa es la diferencia. Entonces, provisión, bendición y multiplicación es obra de Dios, sí. Lo que pasa es que no necesariamente es sobrenatural. Es decir, no tiene cambios de las leyes naturales. No hay desviación aguda, ese es otro término, o calculada del orden natural, no necesariamente está eso. Pero entonces, ¿qué es lo que hace Dios cuando nos bendice, cuando multiplica, cuando da provisión? ¿Qué es lo que hace? Entonces una palabra que a mí me gustó y me pareció la mejor es que Dios mejora lo natural. Dios mejora lo que existe. Incluso a mí me gusta verlo en la forma en que a causa del pecado Dios maldijo la tierra y vino maldición precisamente por el pecado del hombre, y entonces el Señor dice, con el sudor de tu frente vas a tener que comer tu pan todos los días. Entonces vas a tener que trabajar la tierra entonces te va a hacer espinos y abrogos, ¿se recuerdan todas esas partes? Entonces la bendición de Dios lo que hace es ir eliminando esas maldiciones. No es que las vaya a quitar completamente, pero va a ir eliminando esos males, esas cosas incorrectas que vinieron a causa del pecado. La bendición de Dios. Y es algo que se puede ver. Esto no está en una camisa de fuerza, esto no es una obligación así. De hecho, muchas veces la provisión de Dios nos parece milagrosa. Muchas veces la bendición y la multiplicación de Dios nos parece milagrosa, y de hecho vamos a ver cómo algunas veces la provisión de Dios salta a convertirse en un milagro. El gran ejemplo de esto, el más sencillo de todos, es la multiplicación y la alimentación de los 5,000. Lo vamos a ver en el capítulo 6 de este Evangelio. Entonces, solamente estamos haciendo la clasificación, no quiere decir que todo sea así. Entonces, es una providencia, Dios provee, Dios da, Dios bendice, Dios multiplica, y lo que hace es mejorar lo natural. No necesariamente está rompiendo las leyes naturales, pero está mejorando lo natural. ¿Y qué pasa? No pertenece al asombro colectivo. Sí nos puede asombrar a nosotros.
Puede ser que para nosotros sea de asombro cuando recibimos la bendición, cuando nos dan un trabajo, cuando nos dan un aumento, etcétera, etcétera, cualquier cosa. Puede ser que sea un asombro personal, pero no un asombro colectivo, por eso lo puse así. No quería decir simplemente que no provoque asombro, porque creo que a nosotros todavía nos sigue provocando asombro. Aunque la idea es que la provisión y la bendición y la multiplicación de Dios estemos agradecidos y tengamos gratitud, pero no necesariamente que estemos asombrados. Es decir, es algo cotidiano, ya saber que Dios está bendiciéndonos constantemente. Esas son entonces las obras, primera de creación, como está clasificado en la teología sistemática, las obras de creación. Están las obras de providencia y entre esas mismas la teología mete los milagros, pero los milagros los vamos a separar siempre sobre la base de la misma providencia de Dios, que es lo que nos ocupa ahora, tanto con este milagro como con el que viene y con los que siguen. Pareciera que el apóstol Juan sigue con las mismas características de los otros evangelios, tomando en cuenta que el segundo año de ministerio del Señor fue el más fuerte, el más asombroso, el más glorioso, el más maravilloso en cuanto a maravillas y manifestaciones gloriosas. Tenemos el concepto de milagro, acto de Dios, sobrenatural, para asombro, que significa más que la señal. Esto es tomado de diferentes conceptos. Significa más que la señal. Y acto de Dios, algunos decían, o algunos también tienen ese concepto, si ustedes lo leen, que es un fenómeno. Incluso algunos le ponen fenómeno observable. Con el hecho de decir fenómeno, pues ya nos está haciendo indicar que no es natural. Entonces ya se está tirando un poquito al término sobrenatural. Una irrupción, lo vimos la semana pasada, una interferencia, muy importante, o sea, va el orden natural y viene la interferencia de Dios. Viene a hacer cambios en lo natural. Sí, es como lo ven algunos. En cuanto a sobrenatural, algunos tienen también el concepto de que es el cambio de leyes naturales. Algunos usan o aportan ese concepto, que milagro es un cambio de leyes sobrenaturales. Es una obra de Dios en donde Dios está cambiando las leyes naturales. Otro concepto que me gustó, una desviación aguda. Entonces ya no es solo sobrenatural, sino tratando de completar y perfeccionar. ¿Qué significa eso? Es una desviación aguda y calculada. Desviación aguda y calculada. Bien importante, agudo significa rápido o inmediato. Eso es lo que significa agudo, pero está bien calculada. ¿Por qué es importante entender que está calculado el milagro? Lo que pasa es que está bien, se están yendo un poquito más hacia los planes de Dios y qué es lo que hace Dios. Ahorita estamos en realidad viendo la cuestión del universo, el universo en sí. El creador del universo es Dios. Y el milagro significa que Dios va a pasarse de esas leyes del universo que Él estableció. ¿Sí? Pero lo que pasa es que no lo puede hacer todo el tiempo o de una forma incoherente. Digámoslo así, cuando el Señor Jesús dice, si tuvieres fe como un grano de mostaza, le dirás a este monte, quítate y échate en la mar. El Señor nos está diciendo que empecemos a tirar los montes. ¿Por qué Jesús no nos manda a quitar montañas o nos manda a arrancar árboles? Porque nos estaríamos metiendo con las leyes naturales que Él ha establecido y eso a nosotros no nos corresponde, le corresponde a Él. Y es por eso que el milagro es una desviación, pero es una desviación calculada. ¿Por qué? Porque su universo tiene un grandioso orden. Aunque no lo logremos ver, porque el ser humano no lo logra ver. 95% de lo que existe en este universo no lo ve el ser humano y no lo entiende el ser humano. Es materia oscura y energía oscura. No sabe qué es el ser humano. De ahí todo lo que vemos, las galaxias, estrellas, constelaciones, agujeros negros y todo lo demás, es el 5% de este universo. Entonces solamente Dios sabe
¿Qué es todas estas cosas? Bueno, capítulo 1 de Colosenses dice el apóstol Pablo que todo el universo está en Cristo, está constituido en Cristo. Cristo es el espacio del espacio, por así decirlo, el espacio del universo, es en donde. Entonces, todas estas son leyes bien importantes, aunque nosotros no las veamos, no las entendamos, no las captemos. Por eso es que el Señor no nos manda a ser como creadores, que es algo muy popular que ha salido ahora, las obras de creación. Algunos que se sienten ungidos, digo se sienten ungidos porque ungido significa Cristo, entonces por eso a nadie le debemos decir ungido. Usted es ungido, usted es una ungida, eso no debemos hacerlo jamás, porque le estamos diciendo Cristo a esa persona, y Cristo solo es uno. Entonces estas personas dicen, Dios va a traer milagros de creación. Milagros de creación, eso no existe, porque significa que Dios va a poner más leyes en el universo. Va a hacer transformaciones en el universo. Ahora, si hablan de una persona que no tiene una mano y entonces le sale la mano, ese es un milagro de creación, ¿no? Ese no es milagro de creación. Porque tiene ahí sus células y de las células estaría haciendo la mano. Ese no es milagro de creación. Milagro de creación sería una nueva ley, nuevos elementos de la tabla periódica, un nuevo compuesto, una mayor gravedad o menor gravedad, cambiar la gravedad, cambiar el sol, sus movimientos, no existen. Es porque la gente no logra clasificar y no entiende bien las cosas, la clasificación de las cosas. El milagro es una desviación de las leyes, puede ser una desviación de las leyes, de los órdenes dados por Dios en el universo, pero está calculado. ¿Por qué está calculado? Porque tiene que regresar, tiene que regresar. ¿Sí? Solamente vean el que no lloviera, simplemente quitar la lluvia en los tiempos de Elías por su oración, 3 años y medio, ¿se recuerda? ¿Qué pasó? ¿Cuánta muerte hubo ahí? Es cierto que no lo vemos en la Biblia, pero hay una muerte espantosa, una situación terrible con la tierra. No le ponemos atención a eso, y entonces es bien importante comprender de que no somos nosotros los que hacemos los milagros, es el Señor, y lo mejor siempre es pedirle a Él que haga las cosas. Por eso me gustó eso, desviación aguda y calculada. Dios calcula. Si va a ser una desviación de sus leyes, Él la va a calcular bien, y de ahí regresa. De ahí regresa. Del orden natural, ¿no sé si tienen alguna pregunta sobre eso? Y el último, que es el número 4, le puse así para diferenciarlos y que nos ubicáramos bien. Anuncian el reino. En uno de los términos, creo que es en la teología sistemática que encontré el que anuncian el reino. Es la idea de que los milagros vienen porque en realidad vienen del reino celestial y es como el reino introduciéndose a esto natural. No porque el reino no lo puede hacer, sino porque no es momento de hacerlo. Este no es momento todavía. Pero nos está anunciando que ya viene el reino. Recuerden que cuando viene Cristo es que ya viene el reino. Cuando el Señor Jesús empieza a predicar en su primer año, ¿qué es lo que dice? Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, al decir el reino de los cielos, ¿cuáles son las señales de esto? ¿Qué es lo que marca todo esto? Bueno, son los milagros del Señor Jesucristo. Y es así como se veía el reino de Dios. Me pareció muy interesante y esto aporta la idea de lo sobrenatural. Para asombro, otras palabras que encontré, maravilla y temor. Para asombro, o sea, es algo colectivo, es algo público. Recuérdense que con los milagros del Señor Jesús estaban ahí sus detractores, los que lo odiaban, los que lo señalaban, y varias veces aparece en los evangelios que ellos se quedaron callados, no pudieron decir nada, pero no creyeron. Vieron la señal, pero no creyeron. Más bien le daban explicaciones a la señal. Incluso se acuerdan aquella terrible blasfemia. Por Belcebú hace estas cosas. ¿Verdad? Entonces es eso lo que estamos clasificando, es una maravilla, es un asombro, puede ser personal también, o sea, esto no es una clasificación de hierro, pues no hay nada, solamente es una forma de verlo, una forma de comprenderlo y que no caigamos en desviaciones. Como digo, también muchas veces puede ser la providencia de Dios que inmediatamente salte a un milagro, como vemos en el capítulo 6 de Juan, y lo vamos a ver
cuando llegue su tiempo. Ahora, ¿significa más que la señal? Eso es bien importante. El milagro del paralítico, ¿no? Aquel famoso que está en Lucas, que es bajado por sus amigos, él estaba paralítico, y el Señor ve la fe de ellos, dice, ve la fe de ellos, y entonces lo levanta. Pero lo importante de ese milagro, el levantar a ese paralítico, ¿fue eso, solamente levantarlo, o el Señor usa el milagro? ¿Cuál era lo importante? ¿Cuál era la lección importante de ese milagro? El paralítico que está en el Evangelio de Lucas, les pregunto. Pero ¿se acuerdan? Acuérdense, ¿qué dijo Jesús? ¿Ah? Sí, la fe es importante, pero la lección es lo que menciona la hermana Marta. Jesús le dice, hijo, tus pecados te son perdonados. ¿Y qué pasa? Todos se sorprenden, solamente Dios puede perdonar pecados, ¿quién te crees que eres? Y bla, 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 todo lo demás. Para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Bueno, y él lo que dice, ¿qué es más fácil? Que le diga a una persona, tus pecados te son perdonados, o levántate y anda. Lo más fácil es decir, tus pecados te son perdonados, pero lo difícil es el milagro. Y si vemos en proporción, lo más difícil es perdonar los pecados, porque aún con sanidades, bendiciones y fe, las personas no tenían perdonados sus pecados, sino que hasta que vino Cristo Jesús. Para que sepan que el Hijo del Hombre, para que vean, que entiendan que el Hijo del Hombre tiene potestad en esta tierra para perdonar pecados, le dice al paralítico, levántate y anda. Entonces eso significa más que la señal, tiene una enseñanza. Esto lo dan algunos conceptos. Y así vamos a ver varios. Y en el capítulo 6, la multiplicación de los panes y los peces, la alimentación de los 5,000, ahí lo vamos a ver bastante, porque es el inicio de todo este pasaje del que come mi carne, bebe mi sangre y todo lo demás. Bien, el Señor Jesús también le llama a los milagros señales y prodigios, y lo dice en Juan 4:48, sí, lo dice exactamente en ese Juan 4:48, o sea, otros nombres de milagros. Y el objetivo, ya lo vimos la semana pasada bastante, para confirmar la fe o producir la fe. Si no hay fe, entonces lo que quiere es producirla, y si no, para confirmarla, para confirmar su mensaje. ¿A qué se refiere con confirmar su mensaje? Es cuando vemos en el libro de Hechos que Dios respaldaba la palabra de ellos, hablando de los apóstoles. Dios respaldaba la palabra de ellos, ¿cómo? Haciendo milagros. Entonces, el evangelio que nosotros hemos recibido está bien confirmado y respaldado por los milagros y las señales, primeramente del Señor Jesús y después de los apóstoles. Y por eso es que los apóstoles tienen señales de milagros, hacen milagros. Y por esa razón es que los que dicen hoy ser apóstoles no pueden hacer milagros. Cuando vino la pandemia, no sé si ustedes lo vieron, pero a la pandemia le hablaron en lenguas, le soplaron en el Espíritu, le mandaron el Espíritu Santo. Todas las congregaciones apostólicas le hablaron, y el COVID, creo que ni cosquillas le hicieron al pobre COVID. Todos nos tuvimos que refugiar, todos nos apartamos. ¿Por qué? Porque no se trataba de eso y ellos no tenían ningún poder, y Dios no está respaldando su mensaje. ¿Quiere decir esto que nosotros tenemos que ver milagros? Si vemos milagros, ¿tenemos que creer en esas otras personas, en alguna otra persona actualmente? Ya no. El mensaje ya se cerró. Por eso capítulo 1 de Gálatas dice el apóstol Pablo, si nosotros o un ángel les quiere enseñar, les quiere transmitir un nuevo evangelio, sea anatema. Y está bastante claro en el capítulo 1 de Hebreos que antes Dios había hablado de muchas maneras a los padres por los profetas, pero ahora en estos últimos tiempos nos ha hablado por medio del Hijo. Entonces ya no existe más. Es lo que trataron de hacer en el mormonismo, es lo que trataron de hacer en los testigos de Jehová, y es lo que tratan de hacer ahora muchas sectas
ya se están desviando por el sectarismo del Evangelio de la Prosperidad y de todas estas cosas, como les comento, trayendo supuestos nuevos milagros, nuevas manifestaciones, nuevas revelaciones y demás. Ya no existen nuevas revelaciones, por eso, término general, cualquier persona que le diga, yo fui al cielo, el Señor me llevó, vaya, está bien, tómese alguna cosa para la mente o algo así, pero en realidad no existe eso, ya no se da. Y el apóstol Pablo no fue llevado por gusto. Mira qué bonitos son los ángeles, mira qué bonito es el cielo, mira qué lindo es el trono de Dios. No fue un gusto que se llevara al apóstol Pablo allá. La idea era lo que él llama poder presentar su evangelio. Pablo le llama su evangelio porque él lo recibe por revelación. No es que fuera suyo en sí, es el evangelio de Cristo Jesús. Pero Pablo le llama así, ¿por qué? Porque es su revelación que él ha recibido. Tanto en lo celestial como por inspiración del Espíritu Santo, como por manifestaciones del Señor Jesucristo, que él sí vio al Señor Jesucristo. Él sí lo vio. También aquí tenemos en nuestro país a uno que dice que vio al Señor 4 veces. Creo que cuando lo habló, él dijo, había visto 3 veces al Señor, pero el Señor le dijo, me vas a ver una vez más, ¿cómo me ves? ¿Cómo me quieres ver? La 4ª vez. Entonces, una vez lo vio como Cordero, otra vez lo vio como Jesús, otra vez lo iba a ver como león, porque supuestamente Jesús es el león de la tribu de Judá, a quien sea que se le ocurrió eso. Pero es precisamente para supuestamente certificar. Satanás hace estas certificaciones mentirosas para que nosotros nos desviemos, queriendo que nosotros nos desviemos, por eso es que tenemos que aprender muy bien la doctrina. Lastimosamente, muchos evangélicos, lo que pasa es que ni les interesa la doctrina, y aunque les interesara de todas maneras como que no les llega, no se ha ocultado mucho la palabra, no lo sé, aunque la Biblia ahí está todo, ahí se puede leer completamente, no es algo privado, Dios no ha quitado todo esto, pero es, no sé, una pereza mental. El apóstol Pablo señala que en los últimos tiempos los hombres tendrán comezón de oír estas doctrinas falsas y mentirosas, ¿no? Es la propia desviación de las personas. Todavía se siguen llamando cristianos, nosotros ya deberíamos empezar a verlos un poquito más como sectarios, se están apartando, lastimosamente. El mensaje del Señor está más que bien confirmado, no necesito más milagros. Puede ser que el Señor sí hace milagros con nosotros, alguna sanidad que yo le pido, que tiene que ver con la provisión y bendición del Señor, que Dios me provea una sanidad a mí personalmente, y eso tiene que confirmar el mensaje para mí, está bien. Y se le puede clasificar como milagro para esa persona. Y Dios lo puede hacer y Dios quiere hacerlo. Pero no es que Dios necesite estar confirmando y confirmando el mensaje, y esta es la idea también de todo este esquema. ¿Cómo trabaja más Dios? Ya vimos la creación, las obras de creación fueron al principio, ahí se quedaron las obras de creación. ¿Cómo trabaja más Dios entonces? ¿Por medio de milagros o por medio de la providencia? Que tiene que ver con provisión, bendición y multiplicación. Por esto de acá. En donde no hay sobresalto, en donde no hay mover sobre estas cosas, Dios es tranquilo, quieto, quiere que tengamos paz, tranquilidad. Puede ser que en algún momento Él considere que se necesita algún milagro, sí puede ser. Puede ser que le pedimos al Señor y ya entonces la ciencia médica llega a su tope, entonces ya no, entonces ahí vienen los milagros del Señor, las misericordias del Señor, donde también interviene la providencia de Dios. Ambas cosas son de Dios. No, yo quiero que sean milagros. Hay quienes son así, lastimosamente, muchos creyentes, no, yo quiero que sea un milagro. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Quiere que Dios lo esté asombrando? ¿Quiere que Dios le esté metiendo miedo todo el tiempo? Si Dios necesita meterle miedo todo el tiempo, usted no es creyente desde el principio. Y no necesita milagros. Necesita a Cristo. Y conocer el verdadero evangelio. No se necesita eso. Además, la cuestión del asombro y de la maravilla, tomen en cuenta esto, que Dios no puede estar haciendo esto, Dios no puede estar trastornando el orden. Miren cómo nos ponemos con un temblor.
Miren cómo nos ponemos con un terremoto, miren cómo nos ponemos con la guerra. Dios no puede estar jugando con la naturaleza. Señor, hoy quiero un milagro. Si no haces un milagro, entonces aquí no estás. ¿Por qué trabajamos de esa forma? Hay quienes lo hacen así. Si no se siente el poder, si no se siente la manifestación, ahí no está la presencia de Dios. Pero si la presencia de Dios está prometida con todos los creyentes y con toda la iglesia. Pero queremos que haya movimiento. ¿Y por qué? Mejor que el Señor toque su corazón, que alivie su vida, que le dé paz. Eso es la presencia de Dios. No es esperar un sobresalto todo el tiempo. Dios no trabaja de esa manera. No trabaja de esa manera. La autoridad de Dios, bueno, una clásica, el monte Sinaí. Muy importante. ¿Por qué Dios lleva esas nubes? ¿Por qué Dios hace todos esos relámpagos? ¿Por qué Dios truena? ¿Por qué la voz de Dios cuando habla los 10 mandamientos es aquello espantoso, es aquello terrible? Me refiero no por Él, sino me refiero a el volumen, el estruendo, el temblar del monte entero. Solo estaba pronunciando los 10 mandamientos. ¿Para qué? Para que sepan, para que el pueblo de Israel tuviera temor, que supieran que Dios estaba respaldando a Moisés. De hecho, es en ese momento donde el mismo pueblo le dice a Moisés: por favor, que Dios ya no nos hable más, que ya no nos hable más, que Él te hable a ti, tú nos vas a hablar y vamos a oír tu palabra como que fuera, ya vamos a creer tu palabra como que fuera la de Él. Precisamente fue esa manifestación. Aún así no fue suficiente. Nuevamente, otra vez hay que tomar la lección. No es suficiente. No podemos ir de temor en temor como creyentes. En realidad no es creyente. Dios me tiene que ir metiendo miedo, Dios me tiene que ir castigando, Dios me tiene que ir jalando. En realidad, mire, defínense. Tal vez no es creyente. Dios lo puede hacer una vez, 2 veces y sí. Ahí está. Y Dios es severo muchas veces. Dios es severo. Pero Dios no va a estar metiéndonos temor y temor y temor. Eso también lo podemos clasificar como un milagro. Y su amor, bueno, esto es parte de la definición que tiene que ver con el mensaje, el amor de Dios al querernos cerca de Él. Y les dejé algunos pasajes de más porque yo añadí lo último: Dios espera cambio. Dios espera cambio, aunque muchos dicen no espera cambio inmediato, pero Dios sí espera cambio. Mateo 11, 21 al 24 y Lucas 10, 13 al 18, que dicen básicamente lo mismo. Y es donde el Señor Jesús, después de su ministerio, especialmente del 2.º año, dice: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, si en Tiro y en Sidón se hubiesen hecho los mismos milagros que se hicieron en ti, tiempo ha que se hubieran arrepentido. Y también lo dice sobre Capernaum, ciudades que están alrededor del lago de Galilea, a donde el Señor Jesús hizo gran parte de su ministerio y de sus milagros en el 2.º año de ministerio. Entonces Dios sí espera arrepentimiento, Dios sí espera cambio, Dios sí espera renovación al hacer milagros y obras. Lo que pasa es que está bien, puede ser que no sea inmediato, pero Dios sí espera que reflexionemos y que cambiemos. No vemos ningún ejemplo, lo vamos a ver la próxima semana, vamos a ver algunos ejemplos y vamos a entrar, vamos a entrar ya al pasaje. Esto fue introducción del milagro pero es que después viene el milagro del paralítico en Betesda, en el estanque de Betesda, entonces quería mejor dar esta introducción. Creo que no hay preguntas y comentarios.